Son las 7:39 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Lo anuncié antes de irme a la pausa, está con nosotros Cristian Salas. Él, como ustedes saben, ha sido procurador anticorrupción, ha tenido la gentileza de venir esta mañana para, desde su punto de vista, ayudarnos a entender cuál es la situación de algunos personajes políticos, empresariales, en fin, de distinta índole, en medio de estas investigaciones que ya se desarrollan. Y por cierto que, si es que estamos en la línea correcta, tienen que profundizarse y ojalá pronto saber realmente qué pasó en este mega caso de corrupción que involucra altos funcionarios. Doctor Cristian Salas, un gusto saludarlo, muy buenos días. Klatzer, muy buenos días a toda la audiencia, buenos días, un placer estar contigo en esta ocasión. El gusto es mío, doctor Salas. Bueno, comencemos a ver por lo que hoy día los medios de comunicación inevitablemente pues han tenido que recoger. Ayer se desarrolló el interrogatorio a Marcelo Odebrecht en Curitiba, esta vez por parte de un fiscal distinto, digamos, al que participó en la dirigente anterior, que fueron por el caso de Ollantumala y Nadine Heredia. Esta vez fue el fiscal José Domingo Pérez, acompañado del fiscal Vela, que es el fiscal coordinador de lavado de activos. Estuvieron los dos abogados de Keiko Fujimori, uno peruano y el otro de Brasil, y bueno, todos los que en Brasil, en la Procuraduría, o sea, la Fiscalía, estuvieron a cargo de este interrogatorio. El diario El Comercio lo que dice en detalle es que Marcelo Odebrecht se ha ratificado en dos cosas. Una, que la metodología de Odebrecht en su relación con la política en los países donde quería entrar a desarrollar obras de gran infraestructura era ponerle plata a todos los candidatos que iban primero. Y lo segundo, dice, y cito al diario El Comercio, que es el que más detalle da sobre un poco los pormenores de que esto puede haber significado lo mismo. Dice, aumentar a Keiko más de 500 euros, hacer visita, dice, también contada en el teléfono de Odebrecht, explicó Odebrecht que sí hubo una entrega de dinero y que probablemente haya sido de 500.000, pero que Jorge Barata, el representante de Odebrecht en el Perú, debe corroborar el monto. También indicó que se puso la palabra aumentar, eso infiere que fue porque ya se había entregado dinero anteriormente. Entonces la pregunta es, eso que ha dicho Odebrecht, si fuera exacto lo que dice El Comercio, obviamente, confirma y pone en apuros al fujimorismo, a Keiko Fujimori, más allá de lo que ya se conocía hasta ahora, porque es una versión ya ratificada, porque el fujimorismo más bien ha celebrado en el Congreso diciendo que no hay nada nuevo. Bueno, lo primero que hay que decir, Glatzer, es que la declaración de Marcelo Odebrecht no es la palabra de Dios, o sea, no es una prueba plena en este caso. O sea, estamos ante un empresario delincuente, ha cometido delitos, y es clarísimo que en este caso, que en estas delaciones a las que él se está sometiendo, está calculando perfectamente a quienes embarrar, a quienes no embarrar tanto y a quienes no tocar ni mencionar. Eso hay que entenderlo así. Lo que él diga en el proceso penal de poco vale si es que no resulta corroborado. Entonces, los fiscales especializados, en este caso, lo que tienen que hacer es, con el dato, con el mínimo dato o con el gran dato que pueda brindar, es desarrollar actos de investigación que corroboren esas versiones. Según lo que dice el diario citado, estamos hablando de probablemente, de se infiere, pero no estamos hablando de datos concretos. Por ello, la versión genérica y media gaseosa de Marcelo Odebrecht tendría que ser luego contrastada con la de Barata. Y lo que diga Barata, a su vez, tendrá que ser sustentado con documentos respectivos o con otros testimonios. Entonces, hay que verlo así. Entonces, si Marcelo Odebrecht ayer dio esta información, si bien gaseosa y demás, pero que ya menciona al partido, a Keiko Fujimori, es un dato, es una pista que se abre y que el fiscal tiene que seguir. O sea, esto no significa que el hecho de que no se hayan dado detalles acerca de esa supuesta entrega de un aporte a la campaña, no significa que ya están fuera de la investigación. No, o sea, para nada. Ha sido una absolución, no ha sido un dicho que dice, oye, mire, en realidad no le dimos, porque claro, él cita a Barata, pero hay un elemento en la condición que quisiera usted, doctor Salas, nos pueda explicar un poquito mejor para nuestros oyentes. Odebrecht está, digamos, en medio de un proceso donde no puede mentir, porque si él miente y dice cosas que son inexactas, su condición
puede desmejorar notablemente en base a los premios que le están dando justamente por contar la historia, ¿no es cierto? Ese es un elemento importante. O sea, él no puede fantasear o decir cualquier cosa solo porque o quiere ayudar o quiere desfavorecer a algunos políticos. No podría, ¿no es cierto? La legislación brasilera, en este caso, en cuyo contexto se han dado estas delaciones de Marcelo Odebrecht, establece como sanción a la mentira del colaborador el retiro de todos los beneficios y la imposición de la pena correspondiente. En este caso, vamos a ver que Marcelo Odebrecht, en su estrategia, para cuidarse de que no detecten mentira y de no complicar a socios que a futuro le pueden beneficiar. Recuerden que Marcelo Odebrecht tiene 15 años nada más. Nada más digo porque las penas que debiera recibir debieran ser más altas. Sí. Cuéntenos a nuestros oyentes cuánto en la legislación brasileña podrían haber podido ser las condenas de Marcelo si él no hubiera decidido colaborar. En Brasil las penas en delitos graves como estos se suman. O sea, digamos, entonces aquí fácilmente llegaríamos a más de 35 años. Ya, fácilmente. Entonces, Marcelo Odebrecht lo que va a tratar con sus declaraciones es dar versiones ambiguas como esta, donde claramente no se va a ver una mentira, pero tampoco se va a ver un dato certero contra alguien, cuidando sus cálculos a futuro. Recuerden que si bien la Fiscalía peruana asume esto de 2014, 2015, este caso, ya esta gente, estos empresarios brasileños afrontaban procesos como el de Castillo de Arena desde 2008. Es decir, ellos ya han estado perfectamente preparados, adiestrados para saber cómo desenvolverse en los años que vienen, calculando no solo su situación personal, su libertad, sino también los objetivos y desarrollo de sus propias empresas. De acuerdo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con lo que estos señores digan. Ahora, pero el paso siguiente entonces, al haber él centrado la responsabilidad de aclarar y dar el detalle de cómo se dieron estos aportes en Barata, lo siguiente es ir a interrogar a Barata. Efectivamente. Y luego de Barata, a las otras personas que se cite, que se mencione, y contrastarlo con diversa información. Reportes financieros, movimientos bancarios, bursátiles. Obviamente aquí va a ser muy difícil encontrar bienes, dinero, coimas a nombre de las mismas personas involucradas. Vamos a siempre a trabajar con terceros, testaferros. La información que ahora viene de Suiza, hay un convenio ahora que el Ministerio Público ha hecho, esa información es justamente uno de esos medios probatorios que sirve para corroborar o descartar la versión de estos señores. Ya, de acuerdo, pero entonces, a ver, para tratar de resumir en torno a la situación actual de Odebrecht y de quienes Odebrecht, por pedido de la Fiscalía peruana, ha tenido que mencionar, digamos, con algún nivel de detalle. Es decir, no hay que celebrar por adelantado que este no es una solución. Es decir, Marcelo no ha dicho, oye, está limpia, porque digamos, hay diarios que dicen, ha limpiado a Keiko Fujimori, no ha dicho nada. Efectivamente, es que son dos escenarios los que vamos a ver aquí. El escenario jurídico, que es el que estamos conversando ahora, y el escenario político, que es lo que hemos visto ayer en el Congreso. Es decir, la imagen que quieren dar políticamente es, miren, nosotros no estamos manchados, a nosotros no nos han dado detalles de que recibimos dinero por coimas. No, entonces esa es la imagen que quieren dar. Pero es la imagen política. Lo que en la investigación, ¿cuál es la foto judicial? ¿Cuál es la foto, digamos, legal? Todos están bajo sospecha. Esa es la foto procesal, ¿no? De acuerdo. Pero en lo que sí, digamos, Marcelo Odebrecht no ahonda en detalles, pero sí descifra lo que hasta hace poco, por lo menos para el propio Alan García era un enigma, es que AG es Alan García. Es decir, ahí donde dice AG, hay que cambiarlo por Alan García, porque recordará usted que Alan García inclusive dijo, no, se refiere a una empresa brasileña, hay 30 y tantas menciones. Es decir, Alan García sí se complica con esto. Sí, bueno, o sea, se queda claro algo que ya la mayoría de sabios, somos algunos partidarios de Alan García, ¿no? Ni siquiera del APRA, sino de Alan García, negaban, ¿no? O sea, a todos los presidentes de los últimos periodos están vinculados a esto, directa o indirectamente hasta el momento, más unos que otros en atención al material probatorio que se ha encontrado, pero de que todos están bajo sospecha, sin duda. Es ilógico que Alejandro Toledo, primer gobierno, haya estado involucrado, Ollantumala haya estado involucrado y el del medio no haya estado involucrado. O sea, es ilógico pensar que una empresa de esta dimensión, esta organización criminal empresarial, no haya contaminado al gobierno del medio, ¿no? Sí, ahora, porque Marcelo Odebrecht, si bien es cierto y efectivamente, dice que o hace anotaciones generales sobre cómo se relacionaban con la política, esos sí son fundamentales porque atraviesan a todos los partidos. Él dice, si lo ha dicho ayer,
y es una reiteración de lo que ya había dicho en otro momento, dice, la metodología de la empresa era ponerle plata a los candidatos que iban primero. Eso sí era, digamos, una regla para ellos. La discusión ahora sobre lo Keiko es esto de auméntale más a Keiko. ¿A qué se refería? Él centra toda la responsabilidad en que toda la información para esas decisiones se la pasaba a Barata, y que Barata le decía, oye, este es el contexto peruano, ¿qué hacemos? Y él le decía, haz lo que a ti te parece, dale más si es que tienes problemas, ¿no es cierto? Eso está claro, esa metodología ya está corroborada en Odebrecht. No solo en el Perú, sino en otros países también afectados, ¿no? Un ejemplo de ello es República Dominicana, Colombia, que es lo que estamos viendo ahora último. Ahora, las personas aquí, hay varias que están escribiendo, dice que la afirmación, todos están bajo sospecha, puede finalmente equiparar a todos y plantear de que todos cometieron de la misma manera y los mismos delitos, y sería bueno, dice, con la experiencia que usted tiene, pueda aclarar de lo que hasta ahora se ha ido viendo en los distintos casos, cuáles son las claras diferencias, y vayamos repasando. A ver, comencemos con Toledo, digamos, que es el primero en el que, como dicen los propios fiscales, como que el caso ya se ha cerrado definitivamente. ¿Qué es el caso Toledo ahora? ¿Qué cosas se tiene? ¿La disputa y la pelea solo es por extradición o hay, digamos, elementos todavía por verse en la configuración del caso, inclusive cuando él sea extraditado? Recordemos que el caso Toledo surge antes de que explote el escándalo Lavallato en el Perú. Surge con el caso Ecoteva. Esas transferencias, esas compras de patrimonios con dinero injustificado, que en su momento pues parecía no tener una explicación clara. Luego, con el caso Odebrecht, ya encuentra su punto de nacimiento, con la supuesta coima que le entregan a Toledo para el tema del impulso del proyecto de la Interoceánica. Entonces ahí es donde se cierra el círculo, y en ese caso está probado el tema de la adquisición de bienes, está probado el desbalance patrimonial, la falta de justificación de ese dinero, y luego está probado la existencia de esta coima a favor de Alejandro Toledo para el impulso, el avance de este proyecto que realmente era antitécnico. Entonces, tenemos material probatorio que ha motivado que hoy Alejandro Toledo ya no solo esté como denunciado, sino que está procesado. Y en ese proceso penal se ha dictado la detención preventiva, la prisión preventiva contra él y contra otras personas más. ¿Por qué no se efectúa eso? Porque obviamente Toledo, antes de que se dicte esa medida, se fue del país, se fue a Estados Unidos, ingresó legalmente allá, y lo que corresponde es una extradición. Esa extradición está siendo dilatada tremendamente por culpa de autoridades peruanas, Fiscalía, Poder Judicial, y también por la falta de interés del Departamento de Justicia de Estados Unidos. O sea, hay una responsabilidad compartida ahí de los dos. Ahora, el presidente del Poder Judicial aquí el otro día me dijo que él, y lo han criticado después porque habla y se mete al detalle de los casos, pero digamos el razonamiento es el siguiente: él y otros lo que dicen es que ya no deberíamos impulsar o buscar impulsar una detención con fines de extradición, sino ya plantear la extradición de una vez por todas, porque de repente los procedimientos pueden finalmente terminar ayudando a Toledo. Ello es posible. El Código Procesal Penal establece dos situaciones para iniciar el proceso de extradición. Una es que lances el pedido de arresto provisorio para que lo detengan, y a partir de ahí se inicia la extradición, y el otro es, apenas esté bien ubicado, inicia la extradición. O sea, no necesitas detenerlo. Entonces, a mi criterio, se hubiera optado por lo segundo desde un primer momento. Ya sabíamos dónde estaba Toledo, dónde está ubicado, y lo que se debió hacer es pedir ya de frente a la extradición. Se ha dilatado todo esto, y que hoy, tantos meses después, recién se evalúe cambiar de pedido, pues evidencia la negligencia que se tiene. Pero usted ha mencionado la responsabilidad en el lado peruano del Ministerio Público y del Poder Judicial, no digamos de los entes más políticos, porque es la Cancillería la que en procedimientos como este tiene que ser el canal central, digamos, para la tramitación. Lo digo así porque lo que se ha detectado y lo que se ha expuesto incluso a través de un pleito que hubo entre fiscales y los jueces, pues evidenció eso, ¿no? Ya, de acuerdo. Entonces está más centrado en esas disputas. Cancillería básicamente es un tramitador, es alguien entonces, que por ahí gestiona, no va, le pregunto porque también se ha, en términos, y usted hace bien al diferenciar la política de lo legal, en el ámbito más político se ha dicho, este gobierno está buscando proteger a Toledo y no quiere hacer los esfuerzos que sean posibles para traerlo. No, dice usted que está en la parte previa, que no se ha terminado de resolver, y por lo tanto el gobierno, así quisiera traerlo mañana, no puede tramitarlo. La extradición en realidad no depende de un gobierno, depende de las autoridades de la Administración de Justicia. De acuerdo. Y en el caso de Alan García, ahora, digamos, ya descifrado por Odebrecht que AG es Alan García, ¿cómo va el caso? Porque ahí más bien lo que se ha encontrado una serie de
cuentas, de reconocimiento de responsabilidad, en fin. Inclusive ahora en Andorra se ha conocido información de que este señor Atala, que inicialmente decía que podía haber cobrado una coima de 900, había preparado una cuenta para por lo menos 10 millones de dólares y decía que venía de tratativas y negocios inclusive con brasileños, o sea, anunciaba un poco eso. Y Atala no era tan importante en términos personales, no era un personaje pues que uno diría tiene la posibilidad de hacer esa plata. Todos esos elementos apuntan, por ejemplo, a que puede llegar a ser la máxima autoridad del país el que le daba cobertura a todo eso a accionar, ¿o no? En ese contexto es posible. Ajá. Porque el esquema de que estas empresas brasileñas corruptas hayan buscado las más altas autoridades del país, a los máximos gobernantes, se ha repetido. Entonces, ¿eso es posible, aún falta la probabilidad, hay que demostrarlo. En el caso García estamos ante una situación diferente a la de Toledo. ¿Por qué? Porque García está aún como indagado en una investigación preliminar. Todavía no hay un procesamiento abierto contra él, porque lo que falta justamente son datos objetivos que lo vinculen directamente con una coima. Quienes sí están obviamente ya en proceso son los funcionarios que participaron en el tren eléctrico, en la línea 1, el ex viceministro Cuba, ¿sí? Ellos ya están en proceso. La investigación está desglosada. Entonces, lo que ahora Fiscalía tiene que desarrollar es ver si Alan García está vinculado o no con el tren eléctrico, con el proyecto Olmos, que es justamente el que figura en la anotación. Entonces, esa es la labor que la Fiscalía tiene que desarrollar. En tanto no encuentren testimonios, algún dato que un colaborador eficaz que vincule a Alan García con eso, el procesamiento contra él es muy difícil. Ahora, el señor Luyo le ha dicho hace unas semanas a la Comisión Lavallato, y es interesante, porque le preguntaron cómo interpreta él el hecho de que el señor Cuba, siendo ministro de Comunicaciones, era el que finalmente dirimía o resolvía todos los temas de transportes. Y entonces él lo que dice, eso es lo que nosotros no llegábamos a entender muy bien, pero lo que sí sabíamos, él que era una persona muy de confianza del ministro, y por lo tanto esa cobertura le daba a él la posibilidad de maniobrar en este tema. Inclusive él llega a decir que había otro señor Plasencia, que era vinculado a Alan García, que era el otro que finalmente respaldaba a Cuba en este accionar. Esas conexiones hacia arriba, hacia Cornejo y hacia García, deben ser desde su punto de vista mayor, o digamos... Son rutas. Claro, son rutas que se deben profundizar. Son líneas que hay que seguir, ¿no? En algún momento se va a corroborar o se va a descartar eso. De acuerdo, pero Alan García y su defensa se han basado en los últimos tiempos en decir que no hay una delación y no hay una sindicación directa. Es, digamos, solo la delación la que puede dar cuenta de la responsabilidad de un alto funcionario, o la construcción de una responsabilidad puede venir de todos estos pedacitos que se van armando. Sí, por eso es que lo ideal... El contexto ideal cuando uno investiga un megaproceso como esto es contar con colaboradores eficaces, lo ideal, porque son los que te atan los cabos sueltos. Pero cuando no hay eso, lo que hay que hacer es trabajar con prueba indiciaria. Esa es la regla en un proceso contra la administración pública, trabajar con prueba indiciaria. El asunto es que Fiscalía tiene que reunir la prueba indiciaria suficiente que permita colegir efectivamente una conclusión de incriminación. Esa es la labor de Fiscalía. Pero digamos, hay varios elementos ahora de funcionarios que daría la impresión no responden a una estrategia de menudeo, porque tú no le pagas a alguien como Atala 10 millones de dólares solamente por una cuestión de trámite. Daría la impresión de que es plata que está pensada para repartir a otro nivel. Así es, y además hay que ver el bosque, ¿no? El bosque, o sea... Odebrecht hay que verlo dentro del bosque, que es un arbolito, dentro del bosque de Lavallato. Y en Lavallato estas empresas corruptas apuntaron a las máximas cabezas. En toda la región los presidentes están investigados. No es por gusto. Y los presidentes están investigados ¿por qué? Porque Odebrecht no cometió corrupción común y corriente. De acuerdo. Quiero esa licitación, quiero esa concesión, quiero esa PP, a mi favor te doy una coima. Esa no era la idea de Odebrecht. Odebrecht apunta a las cabezas a los gobiernos para que le den normativa a su favor. De acuerdo. Para que den todo el contexto legal, para que ahora su defensa sea, nosotros procedimos conforme a la ley, conforme a los decretos supremos, conforme a los reglamentos. Para eso apuntaban a las cabezas, para no actuar fuera de la ley, sino usar a la ley a su favor. De acuerdo, o sea, no era pues un pago
al que integraba un comité para que lo deje ganar la licitación. Porque eso no era lo principal para ellos, sino la cobertura que necesitaban para las adendas y todo lo que pudiera venirse más. Por ello es que Fiscalía tiene que ver esto así, porque uno de los grandes ámbitos de investigación aquí debiera ser la normativa que se dio, que es el caso Toledo. En el caso Toledo tú ves que hay un impulso de toda una normativa, y en el caso de Alan García tú vas a ver normativa. Claro. Fiscalía, si no ve eso así, pues va a tener un caso incompleto. De acuerdo, porque si va a tratar de solo ir por la ruta de la sindicación directa, de la coima por licitación, no, eso se pierde. De acuerdo, pero en el caso de Toledo, y ahí está la otra discusión sobre la participación del actual presidente de la República, para elaborar y sostener un paquete normativo, ¿no es cierto?, al máximo nivel, para darle cobertura a las negociaciones de Odebrecht con el Perú, se necesitaba que los funcionarios encargados en ese momento firmaran y estuvieran de acuerdo, sabiendo que se estaba pagando una coima, o de repente sin saberlo, bajo la lógica de hay que promover la inversión. Ahí usted ve alguna línea de vínculo de Kuczynski con los procesos, no solo formales, sino los que después sirvieron como argumento para la mafia de Odebrecht. Mira, cuando se supo los detalles del caso Toledo, señalé públicamente que no me cabía duda que en un futuro no muy lejano Pedro Pablo Kuczynski iba a estar como investigado. O sea, a mí no me cabe duda. Que sea determinado luego culpable o no, eso ya lo verá la justicia, pero de que va a estar sometido a una investigación y al procesamiento, yo no tengo ninguna duda por su nivel de intervención, por lo menos en el proyecto de la interoceánica. Ajá, y digamos, la reiteración de su presencia en la Comisión Lavallato, ¿le parece a usted no solo legítima, sino necesaria? ¿O le parece que debería el presidente centrarse más bien en su colaboración con la Fiscalía y no tanto con el asunto más político? Bueno, ahí hay que ver dos cosas. Sin duda el fujimorismo está usando eso para hacerlo ver como que es un tipo renuente al esclarecimiento de los hechos. Ya, pero eso es un tema político. Y todos los del oficialismo han salido a decir que, bueno, cualquier ciudadano sí debiera acatar eso, pero el presidente no. Al contrario, yo creo que el presidente de la República es el primer ciudadano obligado a dar cuentas, sobre todo de un caso tan grave como este, y es un caso que obviamente se dio cuando él no era presidente. Entonces yo estoy convencido de que él debiera dar la cara, dar las explicaciones que corresponden, ¿no? Y esto incluso hasta políticamente le podría ser útil a él. Lo cierto es que esto es un tema paralelo al tema de la justicia. En la investigación, sin duda que tiene que brindar la información y todo lo demás. Y es más, el fiscal no necesita la declaración del procesado. El procesado incluso tiene hasta el derecho a guardar silencio. Claro. Es el fiscal que tiene que hacer otros actos de investigación. Entonces hay que entenderlo así, ¿no? Ahora, pero ¿cuál ha sido desde su experiencia, doctor Cristian Salas, en concreto, digamos, el aporte de las comisiones investigadoras del Congreso a lo que finalmente termine el sistema de justicia? Porque ahí es donde hay que centrar la discusión, porque el resto es política, y uno puede de cualquier cosa hacer, digamos, un evento político, ¿no? Así es. Mire, haciendo un cálculo histórico, sobre todo en temas vinculados en su mayoría a casos de corrupción, ha sido muy poco, muy poco. Yo creo que los buenos informes, ni siquiera los buenos, lo que realmente merecían pasar al Ministerio Público, nunca pasaron. El caso de la Comisión Pari, Lavallato igual. O sea, ese es un informe sumamente claro, muy importante. Tan es así que hoy la Fiscalía lo usa en su proceso, en su investigación, lo está teniendo en cuenta. Mira tú que ese, uno de los pocos buenos informes del Congreso, no se aprobó. No se aprobó por una clara intención política de encubrir a los líderes políticos. Que hoy ya están involucrados. O sea, nos hubiéramos ahorrado un año por lo menos, ¿no es cierto?, si es que se hubiera tomado en cuenta eso. Marcelo lo que ha dicho, y lo dice el Comercio, dice, asevera que empresas con las que formó consorcios conocían sobre pagos indebidos, se supone, ¿no? Indica que tenían un contacto especial con Graña y Montero. Se le ha acusado, dos preguntas hay, se le ha acusado al fiscal de la Nación de no promover una lucha eficiente porque no involucra a las empresas consorciadas con Odebrecht, y le han metido una acusación constitucional por eso. Mi pregunta es por la acusación constitucional 1, y lo segundo, ahora que ya Marcelo Odebrecht dijo sí sabían de los pagos, ¿deberían tener un trato distinto por la justicia? Comienzo por lo segundo. Quien habla así, al igual que muchos abogados que son consultados sobre el caso Odebrecht, hemos cuestionado que, por ejemplo, no se esté tocando a Odebrecht bajo el pretexto de un acuerdo secreto, que no se esté tocando a sus consorciados, que no se les someta hasta ahora a la investigación. Lo hemos cuestionado. Sin duda. Pero eso es un tema de cuestionamiento jurídico, de estrategia, una estrategia al fiscal a cargo del caso. De acuerdo. ¿Ya? Y quien es finalmente responsable de lo que pase en este proceso.
Pero eso nada tiene que ver con el fiscal de la Nación, porque el fiscal de la Nación no dirige esa investigación, él no está a cargo de eso. El fiscal de la Nación es un cargo ejecutivo, no es un cargo que desarrolla función sobre de persecución sobre este caso. O sea, él no es el fiscal del caso. No tiene, o sea, no le puedes caso. decir al fiscal, oye, quiero metas a tal empresa. Y efectivamente, no podría el fiscal de la Nación decirle, oye, me abres investigación contra tal o cual, porque eso ya sería politizar el caso, y obviamente la defensa van a cuestionar eso. Ajá. Porque si bien existe un principio de jerarquía en el Ministerio Público, esto también se da en el contexto de competencias. Claro. No es cualquiera. Es subordinación. Pues, así es. Entonces, en este caso, esa denuncia constitucional que se ha planteado contra Pablo Sánchez es un claro acto de represalia política. Yo lo tengo clarísimo. Es un claro acto de represalia política por la reapertura de investigación contra Joaquín Ramírez. Es clarísimo eso. O sea, el caso Joaquín Ramírez es uno de los que más afecta al partido de Fuerza Popular. Sin duda. Así que, a consecuencia de ello, pues, han enfocado, y lo ha dicho el mismo Salaverry, han enfocado sus baterías contra el fiscal de la Nación diciendo, ¿y por qué a Keiko sí la metes como organización criminal? ¿Y por qué a Graña y Montero no lo metes también como organización criminal? Sí. Esa ha sido su respuesta y ahí está claro su objetivo, ¿no? De acuerdo, pero ya, el otro lado de la pregunta era, al margen de que si el fiscal de la Nación puede o no meterse ahí, usted claramente, como yo, creo que no, de ninguna manera, pero ahora que ya Marcelo les dijo, sabían, el fiscal que tiene a cargo la investigación debería tener una mirada distinta con Odebrecht, un apremio distinto con Gani Montero, por ejemplo. Sin duda, ahora, pero no era necesario este dato. No, sin duda. Eso se debió pero hacer por si ellos atrás necesitaban algo más, hoy día ya tienen ese algo más. Sin duda, los consorciados debieran ser sujetos de esta investigación, y ya en la investigación se verá quiénes sí sabían, quiénes no sabían, pero hay que investigarlos. O sea, el fiscal no puede decir, no, yo creo que ellos no sabían, no los voy a investigar. No, el fiscal tiene que investigar para descartar su hipótesis incriminatoria o para corroborarla, pero tienes que investigar. No hay otra forma de saber si estos consorciados estaban vinculados o no a los actos de corrupción, si no es a través de la investigación. De acuerdo, por si digamos, si le faltaba algo, ya tienen para introducir un trato distinto a estas empresas. Tengo una última pregunta, lamentablemente, doctor Cristian Sala, y que tiene que ver con algo que me está diciendo en las redes. Ahora la defensa de los políticos que antes saludaban la situación de Ollantaytamala y Nadine Heredia porque los habían vinculado a criminalidad organizada. Ahora esos mismos que, digamos, celebraban eso, cuestionan que en sus organizaciones les apliquen un poco ese paraguas. Y por otro lado dice, ahora que aparece que a Keiko sí la ha financiado en 2011, que Alan García también, y que a otros también, están empezando a volver a plantear el tema de que eso no es lavado de activos, sino financiamiento de partidos y que no tiene ninguna sanción penal. ¿Cómo tratar ese tema? A ver, cuando Fiscalía imputa organización criminal, mínimamente debe tener un conjunto de personas estructuradamente organizadas y que se dediquen en el contexto de un periodo de tiempo a desarrollar delitos. Si es que esa figura se aplica a un caso concreto, el fiscal está perfectamente legitimado para plantearlo así. Eso hay que ponerlo en claro. O sea, no es que todo el partido es una agrupación criminal, que es, digamos, lo que están tratando de hacer creer, ¿no? Políticamente se lanza eso. ¿Cómo este partido? No. Son personas agrupadas. Que pueden usar la fachada de un partido, sin duda, como usaron a empresas como Odebrecht. O sea, es perfectamente la organización criminal planteada. Y eso se va a demostrar en el proceso o se va a descartar en el proceso de investigación. Que ahora estén tratando de decir que el hecho de financiar un partido político con dinero proveniente de empresas brasileñas no constituye lavado de activos, depende. Va a depender. ¿Por qué? Depende de cómo llegó ese dinero. El mismo caso de Ollantaytamala. Depende cómo llegó ese dinero, de si se declaró, se fue transparente con eso o se mantuvo oculto. Si se mantuvo oculto, se desprende la posibilidad de que sabían que era dinero ilícito. Entonces, los diversos datos del caso van a permitir al fiscal determinar una hipótesis en este contexto, ¿no? El lavado de activos implica siempre ocultamiento, transferencia a través de procedimientos técnicos simulados. En ninguno de los casos que hasta ahora se han conocido, de todos los candidatos, ninguno lo explicó ante la OMPE, por ejemplo. Ninguno ha dicho, Odebrecht me dio. Ahí tienes por lo un dato tanto, importante. Si todos recibieron y no lo informaron, todos están en la misma condición. Así es, ahí tienes y eso un dato ya es lavado de importante activos. De sospecha de lavado. Luego hay que vincular ese dinero con fuente ilícita. Para este caso no va a ser complicado, porque justamente ese dinero habría provenido del Departamento de Operaciones Estructuradas, que era el que administraba todo el tema de las coimas. Ya, que Odebrecht ha dicho, de ahí es donde se repartía la coima. Y para terminar, claro, la gente dice igualdad de trato para todos. García
y Keiko Fujimori, que son los casos que se desprenden de lo que ayer ha pasado en Brasil, podrían estar en una condición parecida que Ollantaytamala y Nadine Heredia en términos de si se va corroborando vaya las cosas que están diciendo ellos? Esa es la respuesta. Depende de la corroboración, depende del material probatorio que se vaya encontrando. Hoy, Ollantaytamala y Toledo están en un nivel de complicación diferente al de Keiko y de Alan García. Pero la pregunta entonces es, Keiko y Alan García podrían estar en la condición de Nadine Heredia y Ollantaytamala, digamos, cuando vayan avanzando en el tiempo también en el proceso. Sin duda que sí, o sea, sin duda que sí. Si en adelante, esa es la posibilidad, una posibilidad, si en adelante se logra demostrar con material probatorio, confesiones y demás, que están vinculados a actos de corrupción o de lavado de activos, se les va a complicar la situación jurídica. O sea, pueden tener prisión preventiva como Ollantaytamala y Nadine Heredia. Es perfectamente posible. Doctor Cristian Sala, muchísimas gracias por haber venido a explicarnos con tanta claridad este tema. Lo que pasa es que el caso es muy complejo, tiene aristas, pero necesitaríamos más tiempo y lo vamos a procurar tener en otro momento para desarrollarlo también. Muchas gracias. Gracias. Que le vaya muy bien. Ha sido Cristian Salas entonces que ha conversado con nosotros. Vamos a una pausa, regreso en un